One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. Responsabilidades tributarias, declaraciones de impuestos, doble tributación, auditorías. Estos y otros temas que a todos nos interesan, pero que pueden resultar complejos e incluso aterradores, son abordados de forma práctica en este episodio por Arturo Tiburcio, socio de Hogan Lovells, líder de la práctica fiscal y de litigio administrativo, junto con nuestro anfitrión Alejandro García, socio de la misma firma. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Arturo Tiburcio. Arturo es socio de nuestra firma Hogan Lovells en México, que tiene pues ya más de 25 años dentro de la firma. Él es el líder del área de la práctica fiscal dentro de Hogan Lovells y también es líder del área de litigio estratégico en materia administrativa. Un poquito para darle algunos datos de Arturo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta también con una especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad. También tiene estudios en la Universidad de Compostela, así como cursó hace algunos años el programa de alta dirección AD2 en el IPADE. Así es que, bueno, pues su trayectoria es amplia, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Y Arturo, el día de hoy, nos va a platicar acerca de algunos temas muy relevantes en materia fiscal y que creo que a todos, pues, se nos va a hacer interesante. Vamos a abordar con él el tema en general sobre la doble tributación, qué es y cómo se regula, así como algunos temas relacionados con auditorías fiscales. Así es que, pues muy contentos de tenerlo. Arturo, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Encantado de estar aquí con ustedes y es un honor participar en este podcast. No, al contrario, es un honor tenerte, Arturo. Oye, ¿qué te parece si, digamos, de manera introductoria, nos platicas, digamos, acerca de los impuestos más relevantes, los que comúnmente vemos o los que comúnmente te toca a ti dentro de la práctica asesorar, como para darnos un marco general de los impuestos en México? Claro, desde luego. Mira, los impuestos más importantes en México a nivel federal, ¿sí?, es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ¿sí? A nivel local, lo que son los estados, es el impuesto sobre nóminas, el impuesto predial y en algunos otros estados el impuesto al hospedaje, básicamente. Entonces yo dividiría la materia fiscal, digamos, en tres niveles, ¿no? Uno local, ¿sí?, impuesto predial, impuesto sobre nóminas, impuesto de hospedaje. El segundo, impuestos federales, ¿no?, impuesto sobre la renta e IVA, ¿sí? Y el tercero, que es un plano a nivel internacional, que son los tratados de doble tributación celebrados por México, ¿no?, los famosos tratados internacionales, ¿no? Entonces, creo que en la práctica, en nuestra práctica profesional, pues hemos visto de todo. Hemos visto por más de 30 años de todo, asesorando, digamos, a personas que tienen temas tanto de consultoría como de litigio en los estados. A nivel federal, desde luego, yo creo que representa más del 80% de lo que hemos hecho en toda nuestra vida. Impuesto de la renta e IVA, ¿sí? Y los tratados internacionales de doble tributación que solamente versan sobre la materia de impuestos sobre la renta. Esto es bien importante establecerlo, porque no hay un tratado internacional en materia de IVA, ¿no? Simplemente hay un tratado internacional de doble tributación en materia de impuesto sobre la renta, por ser un impuesto directo, ¿no? Arturo, muchas gracias. Con esto creo que nos das un panorama general acerca del tema fiscal y como dices tú, pues estos tres ámbitos que hay que tener en cuenta: el local, el federal y el internacional. Y justamente hablando de esta última parte, el internacional, de los tratados, platícanos un poquito, ¿qué son estos tratados de doble tributación o para evitar la doble tributación? Mira, es bien importante mencionar un breve antecedente.
para que se entienda el contexto de los tratados internacionales en materia fiscal. México, en 1994, es un antecedente muy, muy importante que a veces pasa desapercibido. México en 1994 firmó un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo que es un tratado, digamos, con un organismo que se llama la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? En ese acuerdo, México se obligó, hablando de la materia fiscal, a seguir los lineamientos de ese organismo internacional. Ese organismo internacional agrupa a los principales países del orbe, ¿no? Digamos, los países desarrollados, y hay otros ya de invitación y que participan también en ese organismo. México es parte a partir de 1994. Ahí se obligó a seguir el modelo convenio de la OCDE y segundo, ¿verdad? Se obligó a seguir también las guías de precios de transferencia. ¿Qué es esto, básicamente, no? México adquiere un compromiso de celebrar los convenios de doble tributación para prevenir la evasión fiscal y eliminar la doble tributación, considerando este convenio. Entonces, a partir de 94, un poquito antes, porque el primer convenio fue con Canadá, ya está obviamente modificado, pero el primer convenio fue con Canadá, fue en 1992, pero a partir de este momento, México empieza a celebrar convenios en base a este modelo, ¿sí? Ok. Que además, Arturo, coincide también con la firma del ahora extinto TLC, ¿no? Que fue por ahí en esos mismos años. Es muy buen punto, claro. Estamos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde, como ustedes saben, en los 80s se empezó a construir en el sexenio de la Madrid, pasar de un México cerrado a un México abierto, en la que el sexenio de Carlos Salinas concluyó con la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y adicionalmente dio la pauta para celebrar los tratados de doble tributación en materia fiscal, ¿no? Entonces, a partir de 94, ¿sí? Empiezan a celebrarse esos tratados y ahora México tiene más o menos más de 50 y tantos tratados de doble tributación, ¿sí? Tiene acuerdos de intercambio de información fiscal que a veces son por separado, a veces se incluyen en los mismos tratados de doble tributación, ¿sí? Tiene, por ejemplo, cláusulas, que esto es bien importante, de cobro coactivo, es decir, ¿qué quiere decir esto? Si a México un contribuyente de residencia, por ejemplo, japonesa, que no quiere pagar o huye, literal, como decimos en México, entonces a través de esos tratados puede el otro estado cobrar contribuciones que deben en otro país, ¿no? Entonces, creo que es un tema importantísimo porque a través de esos tratados, ¿cuál es el objetivo? Es decir, se elimina la doble imposición, que quiere decir una persona residente en un estado, si tiene un ingreso de una fuente de riqueza de otro estado, se elimine la imposición a través de un acreditamiento del impuesto, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja también de estos tratados? Reducir, por ejemplo, las tasas de retención del impuesto sobre la renta. Un ejemplo muy básico, pago de regalías. Si México paga regalías a una residente en Estados Unidos, ¿sí? Lo que provoca es que conforme a la ley del impuesto sobre la renta, está grabado ese ingreso, o sea, las regalías, es decir, el extranjero tiene una fuente de riqueza como consecuencia de, por ejemplo, un uso de la marca, el mexicano residente en México le paga regalías, el residente en México tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta una tasa del 25%, ¿sí? Pero conforme a un tratado de doble tributación, ¿sí? Esa tasa se reduce de 25% a un 10%, siempre que se cumplan con los requisitos del propio tratado y con la ley del impuesto sobre la renta. Y el otro punto es prevenir la evasión fiscal, es decir, estos países signantes del tratado se pueden intercambiar información y con esto intercambiar bases de contribuyentes, ¿no? Obviamente no es así de, como dicen en la jerga jurídica, fishing expedition, sino que tiene que haber un requerimiento de autoridad para poder intercambiar información, ¿no? A ver, déjame ahondar un poquito en estos tipos de convenios que me parecen súper interesantes. Te preguntaría en cuanto a la forma, ¿son típicamente tratados o instrumentos independientes o se insertan dentro de algún tratado, por ejemplo, de promoción de inversiones, de libre comercio? Platícanos un poquito primero en cuanto a la forma. La forma son tratados totalmente independientes, ¿sí? Okay. Como todo tratado tiene la formalidad, es obviamente cumpliendo los requisitos de la Constitución, ¿verdad? Uh-huh. Aprobados por el Senado y se publica en el Diario Oficial de la Federación.
Fantástico. Oye, y platiquemos entonces, la doble tributación es una empresa mexicana que realiza operaciones en el extranjero, en determinado país, y en ese país, digamos, paga el impuesto sobre la renta. Ya nos explicaste que solo aplica impuesto sobre la renta. Entonces, paga el impuesto, como se llame allá, equivalente a lo que grave la renta, y eso lo puede acreditar en México precisamente para no pagar dos veces el mismo impuesto. Exactamente, exactamente. Recordemos también que México, al igual que muchos países signantes de estos tratados, tiene un régimen de tributación mundial. ¿Qué quiere decir esto? Es renta mundial, es decir, un residente en México, tú o yo o cualquier otra empresa residente en México, ¿sí? Y digo residente porque la palabra residencia es vital para el tema fiscal, ¿no? Yo distingo, o siempre tenemos que distinguir en la materia fiscal, constitución de las sociedades versus residencia de las sociedades o residencia de las personas físicas, ¿no? La palabra residencia es una constante y por tanto siempre los fiscalistas nos vamos a referir a residencia fiscal, ¿sí? Entonces, si ser residente fiscal implica que estás obligado a pagar impuestos respecto de toda la fuente de ingresos, ¿sí? Independientemente de su fuente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy residente en México y tengo un negocio en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, etcétera, todos esos ingresos los debo acumular yo en México, ¿sí? Como residente en México. De ahí que si yo pago un impuesto en esas jurisdicciones, yo puedo acreditar el impuesto pagado allá, ¿sí? En México, ¿no? Ese se llama acreditamiento. Entonces, ¿qué pasa? Reduzco el impuesto a cargo en México, acreditando, o sea, disminuyendo el impuesto que ya pagué en el extranjero, ¿no? Así se evita la doble tributación. Gracias, gracias. Está muy, muy claro. Ahora, asumo que típicamente estos 50 y tantos tratados fiscales que tiene México, pues son con países con los que hay tráfico comercial, donde hay un intercambio importante, ¿no? Seguramente muchos de estos países son con los que también México tiene celebrados tratados o acuerdos para la promoción recíproca de inversiones, etcétera. En la mayoría sí, Alejandro, coincido, pero de mi experiencia y sobre todo pasando también por el sector público, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y teniendo, digamos, el privilegio de estar en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda, dada el área de especialización en materia fiscal, coincidiría, ¿sí? Estos tratados de libre comercio, estos tratados de promoción de inversión, con nuestros principales socios comerciales y de ahí que celebremos los tratados de doble tributación precisamente para eficientar el comercio. Sin embargo, a veces los tratados internacionales de doble tributación, como otros tratados, se celebran desde el punto de vista político. ¿Qué quiere decir esto? Si el Estado mexicano le conviene, ¿no? Digamos, quedar bien con otro Estado, ¿no? Aunque no existe una relación comercial, aunque no exista, o que exista poca relación comercial, ¿sí? Se celebra, ¿no? Es decir, un compromiso político a nivel internacional puede celebrar tratados, aunque realmente no existe un flujo, ¿no? De transacciones u operaciones, ¿no? Pero en el 90% sí lo hay. De la mano con esto nos comentabas, bueno, este tipo de acuerdos internacionales tienen este propósito de evitar la doble tributación, pero no es el único, ¿no? Tienen otros propósitos, pues también de gran relevancia. Y nos mencionabas uno que tiene que ver con esta cooperación entre los estados signatarios o signantes en cuanto a flujo de información y también algo que mencionaste que me impactó, que es esta colaboración en el cobro de contribuciones, ¿no? O en la ejecución de créditos fiscales. Platícanos un poquito acerca de esto, por favor. Claro, en términos generales, existía, 94 a la fecha, digamos, dos acuerdos distintos, aparte del Tratado de Doble Tributación, ¿sí? Existía un acuerdo de intercambio de información, ¿sí? Y luego incluso un acuerdo de asistencia mutua en el cobro de contribuciones. En la actualidad, tanto el acuerdo de intercambio de información como el acuerdo mutuo de cobro de contribuciones ya se encuentran incluidos en los tratados de doble tributación. Si la memoria no me falla, el primer acuerdo de asistencia mutua en el cobro de contribuciones fue Japón, ¿sí? Desde luego ya está en el tratado, pero el primero fue ese. Nosotros tuvimos un caso importante
en que una empresa japonesa tenía una sucursal en México en la cual le debía impuestos al fisco mexicano. Por cuestiones, comentábamos con este cliente, oye, es que, ¿qué pasa? Yo soy una sucursal, tengo poco tiempo en México, ya realicé el negocio, ya ejecuté los servicios o el trabajo que me encargaron, pues me voy de México, dejo el establecimiento permanente y les dejo la sucursal y adiós, ¿no? Entonces les comentamos, no, porque si tú debes el impuesto en México, hay un intercambio, o sea, una asistencia en el cobro de contribuciones, en donde México le va a decir al fisco japonés, mira, esta sucursal me debe impuestos en México. Intercambio la información, le paso la batuta a la autoridad fiscal de Japón y la autoridad fiscal de Japón simplemente le va a requerir el pago de ese impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Provocas, ¿no?, que paguen en México y no paguen en Japón. ¿Sí? Este es un tema cultural. ¿Por qué? Porque en México lo pueden ver como un país, digamos, que no cumple a veces las reglas o pueden evadir el pago de impuestos, pero a través de estos mecanismos, ya sea en México o en Japón, de una u otra manera, te tienen que cobrar el impuesto. Entonces, este tipo de instrumentos, ¿no?, sirve para eficientar el pago de contribuciones y controlar precisamente la evasión fiscal, ¿no? Excelente. Y como dices tú, de especial interés para empresas o comerciantes que realizan operaciones o que generan establecimientos, ya sea definitivos o transitorios en distintas jurisdicciones, ¿no? Tener en cuenta todo esto. Ahora, nos explicabas, Arturo, que gracias a la OCDE, todo esto de alguna manera está homologado, es decir, hay modelos, hay directrices que permiten a los países utilizar a la hora de celebrar estos tratados de manera tal que se logra, y creo que la función que genera o que desarrolla esta organización, que es muy parecida a otras organizaciones, por ejemplo, en materia de arbitraje comercial, de arbitraje de inversión, donde gracias a estas organizaciones, donde se incorporan muchos estados, muchos países, se logra cierta homologación, ¿no? Y desde luego eso facilita las operaciones y al final del día lo que genera es un mayor tráfico comercial entre los países, ¿no? Entonces, muchas gracias, Arturo, por esta explicación y pues cuestiones bien interesantes, ¿no? Como es, no te vas a poder esconder tan fácil, ¿no? Si fuiste a un país y generaste renta y, como se dice llaneramente, agarraste tus chivas y te fuiste, bueno, pues a lo mejor ahí la historia no va a acabar, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate lo interesante también, la ley del impuesto a la renta, como comentaba, pues está vinculada con los tratados de doble tributación y sobre todo con el convenio modelo y comentarios de la OCDE, ¿no? ¿Y qué ha pasado en México? Esos comentarios o esas visiones de ese organismo internacional se incorporan en la legislación mexicana, ¿sí? Y cada vez más la legislación mexicana se perfecciona, ¿sí?, para seguir los lineamientos de la OCDE. E incluso hubo una corriente reciente, unos 5 o 6 años, en la que se revolucionó el concepto conocido como BEPS, es Base Erosion Profit Shifting, es decir, combatir la base de los contribuyentes y evitar la transferencia de las utilidades de las empresas. Entonces, todos esos conceptos que partieron de la base de la OCDE se incorporan a nuestra legislación, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa, no? Ahora tienes más candados, ¿no?, vía legislación nacional, que la ley del impuesto a la renta, para tratar de evitar o de evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por ejemplo, ya no es tan fácil decir, oye, le pago regalías o le pago intereses a mi empresa de Estados Unidos porque voy a tener una tasa de reducción de un 10% o incluso de un 4.9% en lugar de la de 25 o 35%. Y ahora tienes que cumplir ciertos requisitos para tener acceso a esas tasas de reducción, que antes no los tenías. Entonces, cada día, a nivel tanto operativo como legislativo, se cierran las puertas, ¿verdad?, a la evasión fiscal. Oye, Arturo, este tema que pues es bien interesante, y ahorita que comentabas sobre a lo mejor estas operaciones interpartes, ¿no? Donde es una misma empresa la que tiene entidades en distintas jurisdicciones y realiza operaciones, digamos, intercompañías.
Platícanos un poquito, por favor, ahora sobre el tema de los precios de transferencia. ¿Qué es este concepto y de alguna manera cómo encaja con todo esto que hemos venido platicando sobre la evasión internacional y sobre la doble tributación? Totalmente de acuerdo. Mira, yo te lo diría en dos partes, ¿no? Uno, en la legislación mexicana se incorporan las guías de precios de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, México acordó cumplir con las guías de precios de transferencia a partir de 1994. Incorpora a su legislación esas guías, pero como tú sabes, Alejandro, las guías no emanan del Congreso de la Unión, por tanto no son normas obligatorias, pero son normas que se conocen como el soft law, ¿no? Es decir, normas que aplican, ¿verdad? Pero son criterios orientadores, son criterios que no es hard law, sino soft law, es decir, no parte del Congreso de la Unión para ser obligatorias. La ley de impuesto sobre la renta es obligatoria, pero hay una norma de reenvío, ¿sí? Que son las guías de precios de transferencia que obligan al contribuyente a verlas, a interpretarlas, etcétera, como una fuente de interpretación, ¿ok? Son fuente de interpretación. Eso es bien importante. Y el segundo punto es, basado en esas guías de precios de transferencia, y basado en la legislación mexicana en ley de impuesto sobre la renta, los contribuyentes tienen que cumplir con el principio de precio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas sus operaciones con partes relacionadas, ¿sí? Es decir, aquella que tenga el control en la administración, en el capital accionario, esas son partes relacionadas por regla general, tienen que cumplir con la regla de precios de mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que deben de celebrar sus operaciones, ¿sí? Como si fueran partes independientes. Es decir, en términos simples, vamos a suponer que a mi hermano o a mi hermana, ¿sí? Yo le vendo un vaso y por ser mi hermana le voy a vender el vaso a 5 pesos, ¿sí? Pero llegas tú, ¿no? Como independiente, como un tercero, ajeno a mi relación, ¿sí? ¿Qué Y yo le pasó? vendo. ¿Qué pasó? O sea, no me vas a hacer descuento a mí tampoco. Te voy a hacer un descuento, pero a precios de mercado, ¿sí? Si el precio de mercado está a 8 pesos, ¿sí? Yo te lo voy a dejar a 7, ¿sí? Porque es un descuento de cuates, de amigos. Pero aún así sigue siendo, ¿sí? Contrario al principio de precios de mercado, porque yo le vendo a un independiente, o sea, a ti, ¿sí? A 8 con el descuento a 7, pero a mi hermano o a mi hermana le vendo a 5. Entonces, eso es lo que busca combatir la materia de precios de transferencia. En ese sentido, ¿no? Creemos nosotros que la materia de precios de transferencia es una medida, ¿verdad?, antielusiva que el fisco federal ha utilizado a lo largo de estos años. De hecho, la materia de precios de transferencia, como comentaba, inició por ahí del 94, ¿sí? Incorporando la legislación. Y un claro ejemplo de la aplicación de esta materia es el tema de maquilas, ¿sí? Las maquilas anterior al 1992, ¿sí? No pagan impuesto sobre la renta en México, ¿sí? No pagaban, simplemente todo lo que vendían, es decir, la maquila, pues como ustedes saben, celebras un contrato de prestación de servicios para maquilar insumos y tener un producto final que se va al extranjero. Toda la venta de ese producto se llevaba a cabo en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Y aquí no se pagan impuestos. O sea, no se generaba el ingreso porque la venta estaba en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la materia de precios de transferencia? Por primera vez en 94, y eso sí me tocó vivirlo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de 94 las maquilas ya empiezan a pagar, las empresas maquiladoras empiezan a pagar impuestos, precisamente ¿por qué? Porque no era justo ni razonable que aquí se hiciera el trabajo, se hiciera el servicio, se maquilaban los insumos, se elaboraba el producto final y que simplemente no contribuyeran al gasto público, ¿no? Eso se previó y ahora las maquilas ya desde hace muchísimos años ya tienen la obligación de pago de impuesto sobre la renta en México respecto de ciertas reglas, ¿no? No vale la pena comentarlas aquí, pero tienen ciertas reglas como todo el extranjero, ¿no? O sea, como toda empresa subsidiaria o que establezca una sucursal en México. Arturo, un par de preguntas muy concretas. El tema de precios de transferencias que ya nos explicaste claramente que aplica cuando son partes relacionadas, ¿no? Y nos ponías el ejemplo así muy, muy claro. ¿Aplica tanto para operaciones, digamos, domésticas dentro del país como para operaciones internacionales? Correcto. Con la cotación natural de las empresas residentes en México otra vez, ¿no?
Claro. Hay una obligación de cumplir la regla de precios de mercado, pero yo digo que independientemente del cumplimiento, por ahí hay una tesis muy peligrosa del Poder Judicial que dice que la materia de precios de transferencia no aplica a residentes en México. No comparto esa tesis, ¿no? Pero, ¿qué implica? Hay una simetría fiscal aquí en México. El que vende acumula y el que compra, o sea, adquiere, deduce. O sea, hay una simetría fiscal. El fisco mexicano tiene la posibilidad de auditar a los dos, ¿no? Tanto el que vende como el que adquiere, ¿sí? Entonces ahí puede existir una presuntiva de ingresos también, ¿no? O bien la materia de precios de transferencia. En mi carrera profesional no he visto un caso, ¿sí? No dudo que los haya, ¿eh? Pero no he visto un caso entre residentes en México. Sí he visto muchos casos y hemos atendido a muchos clientes en auditorías practicadas por el SAT en materias internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Los tratados incluyen en su artículo 9 la materia de precios de transferencia. O sea, todas las empresas que celebran operaciones transfronterizas, ya sea de servicios, ¿no? O incluso de servicios particularmente, tienen la obligación de celebrar sus operaciones a precios de mercado conforme a este famoso artículo 9 del tratado, ¿sí? Como ya te comentaba, la forma de interpretación son las guías, que es un soft law, ¿sí? Entonces, las empresas están obligadas a nivel internacional a pactar esas operaciones a precios de mercado, ¿no? Tienen que cumplir ciertos requisitos, informaciones, etcétera, etcétera, pero realmente en mi experiencia profesional, insisto, no digo que que no existan, pero realmente el 98% es en relación de México al extranjero. Gracias, Arturo. Y ahorita mencionaste, creo que un par de veces la palabra auditoría y justamente todo nuestro auditorio se puso a temblar. Es un concepto que siempre genera algo de cosquilleo. Me gustaría platicar contigo un poquito acerca del tema de auditorías, pero vamos primero a una pequeña pausa. Abordando Derecho. Arturo, estamos encantados de tenerte, muy interesados en los conceptos que nos has estado transmitiendo. Permíteme ahora, si estás de acuerdo, hacerte una pregunta un poquito más de corte personal, un poquito para que la audiencia conozca Arturo Tiburcio. Sé, y de hecho atrás de ti se ve una parte muy pequeña de tu colección. Sé que eres un coleccionista ávido, sé que es uno de tus hobbies principales. Platícanos un poquito cómo surge este hobby, desde cuándo lo haces y más o menos de qué se tratan tus colecciones. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, fíjate que hace algunos añitos, particularmente, yo te diría unos 22, 24 años, empecé con el gusanito de coleccionar juguetes, muñecos, etcétera. Y el primer muñeco fue el famoso Tony Montana, ¿no? De la película Cara Cortada, la cual comiendo mucho. Me encantan también las películas relacionadas con mafia, gángsters, acción, o adulto joven. Y precisamente las películas, por ejemplo, me llevaron a coleccionar como primer, digamos, muñeco a este personaje, Tony Montana, ¿no? Que lo representa Al Pacino. Después empezamos también con los niños a ir a Disneylandia, a Orlando, a Los Ángeles, etcétera. Y pues me llamó muchísimo la atención todo lo que es la colección de acción. Y pues ahí empezamos la gran colección, ¿no? Tengo muñecos de creo que todas las películas de Disney, por lo menos hasta que mis hijos ya son adolescentes, ahora, bueno, ya fueron adolescentes, ahora ya son jóvenes. Luego tenemos también unas colecciones particulares de Terminator, tenemos bastantes muñecos. Luego vino la famosa Harry Potter, mi hija me impulsó mucho a coleccionar Harry Potter, ¿no? Tenemos una muy buena colección de Harry Potter. Y el principal que lo hice que lo he hecho con mi hijo, pues es el Joker, ¿no? El famoso, el de las películas. El Guasón. El Guasón, tenemos desde el primer Guasón que participó en las series de estas de televisión, el famoso Guasón con el traje rosa, y hasta al que desafortunadamente se suicidó, ¿no? Entonces tenemos esa colección de guasones, para mí son formidables, ¿no? En estos momentos estamos
como que revisando un poquito la colección y pues ya se ha añadido cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde El Gordo y el Flaco, la famosa película, las películas, tenemos, por ejemplo, a Bruce Lee, tenemos de Marvel, tenemos varias colecciones de Batman, etcétera, ¿no? Creo que de todo un poco, ¿sí? El género de terror me gusta, no me gustan las películas de terror, pero el género de terror, coleccionarlos me encanta, ¿no? Entonces ya es un tema más familiar incluso, que cuando mis hijos salen, pues se fijan y, oye, papá, ¿lo tienes? O mira, ¿te interesaría? Y pues ya, principalmente mi hijo Adrián, ¿no? Ah, qué padre que se ha generado esa dinámica y ese intercambio y que de alguna manera toda la familia colabora y contribuye a la colección. Qué padre que tu hobby lo hayas podido compartir también con tu familia. Y bueno, pues seguramente nos pudiéramos quedar aquí horas platicando acerca de tus colecciones. Exacto. Oye, ahorita me quedé pensando en el Guasón, que yo sé que es de tus personajes favoritos, que también ha sido interpretado en distintos momentos por actores de primera, ¿no? Creo que por ahí fue Jack Nicholson, fue uno de los Guasones, este actor que como esto falleció, Heath Lecter. Ledger, pues más recientemente Joaquín Phoenix, que hizo una interpretación bastante dramática ahí del Guasón. Entonces, bueno, pues es un personaje que siempre ha generado con mucha curiosidad, ¿no? Por parte del auditorio. Pues muchas Sí, gracias, hombre, Arturo, al por contrario. compartirnos un poquito y a ver cuándo te vienes a platicar de la colección, porque veo que también lo manejas desde el punto de vista técnico y haces revisiones de tu colección. Sí, Entonces, claro. oye, nada más una pregunta y por curiosidad. ¿Los abres? O sea, los que vienen empaquetados, ¿los abres o los dejas con su paquete original? Mira, depende, porque, por ejemplo, tenemos una colección de Marvel, ¿no? Desde todos los superhéroes, que los 15 años de Marvel, ¿no? Esa la tengo cerrada, ¿sí? Literalmente por instrucciones de mi hijo. Dice, esa no la abras, ¿no? Hay otras que no, hay otras que la verdad sí los abro, por ejemplo, los Guasones, los Jokers, sí los abro, ¿sí? Porque me gusta verlos exhibidos, ¿me explico? ¿Sí? Correcto. Y el propósito de una colección no es venderla, ¿no? Sé que muchos coleccionistas siempre encerran o sea, los permanecen en las cajas, ¿no? Yo la verdad no lo hago así, yo lo hago porque me gusta, digamos, incluso es terapia, los cambio de lugar, etcétera, ¿no? Y me gusta manipularlos, digamos, ¿no? Otra colección también importante es la de Batman, también es una colección de todos los Batmans a la fecha, esa sí la tengo cerrada. Tan es variada la colección y lo que hago básicamente, pues el consejo, si es que coleccionan, pues es meterse a todas las tiendas para que vayan viendo y comprando y hacer su colección en el... Abordando Derecho. Gracias por compartir esto con nosotros. Ahora me gustaría abordar el tema que dejamos por ahí en el tintero, que Claro. es el de las auditorías. Platícanos un poquito ahorita, sin entrar al tema así muy específico y técnico de las auditorías, ¿cuál es el estado actual de las auditorías y sobre todo, qué recomiendas tú hacer cuando alguna persona física o moral recibe alguna invitación? Platícanos cómo está el tema de las auditorías. Sí, mira, creo que el tema, sé que recibir una comunicación por parte del SAT pues pone de nervios hasta el más pintado. Sin embargo, creo que el punto es el control, ¿sí? Yo les sugiero que no obstante tengan a sus contadores o incluso a su departamento legal interno, siempre se asesoren, ¿no?, de un abogado desde el primer momento en que reciben un requerimiento, ¿sí? En México existen las auditorías, ¿sí?, que son actos de requerimiento al particular para revisión su situación fiscal. Y segundo, existe el tema que se llama cartas de invitación, ¿sí? Cartas de invitación son aquellos oficios que emite el SAT invitando al contribuyente a que aclare o corrija su situación fiscal, ¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, uno, atender, ver el objeto de las auditorías, si es impuesto sobre la renta o IVA, ¿sí?, y preguntar al equipo, ¿no?, qué ha pasado en este ejercicio, qué ha pasado con estas operaciones, cuál es la visión de la auditoría, etcétera. Ese es lo recomendable. Muchos de nuestros clientes no lo hacen, ¿sí?
y se esperan a ver al abogado hasta que ya tienen la liquidación, o sea, hasta que tienen la determinación de un crédito fiscal. Eso es fatal, ¿sí? Porque no permiten llevar la auditoría proporcionando información, documentación, armando los argumentaciones, armando las pruebas para soportar una operación, etcétera, ¿sí? Otro error que cometen es, se lo paso a mi contador, sin menospreciar a la profesión, se lo paso a mi contador, pero el contador tiene una visión numérica, tiene una visión de contable, pero no tiene una visión de operaciones o transacciones, incluso de los alcances de los contratos. Esto también es otro error que hemos venido repitiendo con nuestros clientes a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, tanto una notificación de persona física o persona moral, simplemente hay que atender el requerimiento, ¿no? Ver los alcances, ver en qué eventualmente estamos mal, si hay posibilidad de corregir, si estamos bien, bueno, pues atenderla, ¿no? Y seguir con los procedimientos establecidos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Arturo. Oye, dime una cosa, ¿se han incrementado, digamos, en fecha reciente el número de auditorías o es algo que más o menos siempre se mantiene dentro de cierto rango? ¿Cómo has visto tú en la práctica reciente acerca de este tema en específico? Mira, hay un dato particular. En todas las administraciones siempre hay, que me ha tocado vivir, digo, ya me ha tocado vivir desde la época de, pues, Cedillo a la fecha. Siempre hay temas particulares que la autoridad fiscal persigue, ¿no? Y siempre hay temas en donde la revisión a los contribuyentes se incrementa, ¿sí? Desafortunadamente en nuestro país la base de contribuyentes no crece. ¿Qué quiero decir con esto? Que son los mismos, ¿no? Base de contribuyentes, ya sea grandes empresas o medianas empresas, que cumplen con las obligaciones fiscales y que a ellas se le está cuestionando, ¿no? La situación fiscal. Hay mucha informalidad en México, eso permanece, ¿no? A pesar de los esfuerzos de las autoridades fiscales, y no solamente las autoridades, sino también del Congreso de la Unión para modificar la ley y hacerla más sencilla, ¿sí? Nunca se ha dado en el clavo. Para mí es un gran error y ese tema, porque la ley fiscal es muy compleja de interpretación. Entonces, a un pequeño comerciante, pues no lo vas a poder o no lo vas a hacer contratar un contador que te lleve impecablemente las cifras, ni siquiera, porque pues, obviamente no tiene, primero come él que pagarle al contador, ¿no? Entonces, ahí yo siempre he sugerido un monto fijo de contribución a ciertos niveles, ¿verdad? Y quítate de problemas, ¿no? O sea, antes teníamos las bases especiales de tributación y va a haber una cuota fija, tienes este negocio, te pagas de luz tanto, pagas de gas tanto, etcétera, me vas a pagar mensualmente esto, punto, ya, te olvidas de cosas. Y así vas a recaudar, de lo contrario no vas a recaudar, como no así es. Entonces siempre somos los mismos. ¿Qué pasa en esta administración? Esta administración ha hecho algo diferente. Tenemos que reconocerla. La jefa del SAT ha hecho algo diferente a las administraciones anteriores respecto a los contribuyentes. Uno, ha sido muy enérgica en buscar que el contribuyente pague las contribuciones. ¿En qué sentido? A veces podemos criticar positivo o negativamente, pero sí ha dado un resultado. Es un resultado en el que le dice al contribuyente, a ver, contribuyente, hiciste una planeación fiscal indebida, ¿sí? O te corriges o voy a proponer acciones en tu contra desde el punto de vista penal, ¿sí? Tanto a la empresa, a sus funcionarios obviamente, como a los asesores. Entonces, puedes decirle amenaza, puedes decirle el palabra que tú quieras, pero el objetivo se cumple y se recauda. Y han salido muchos periodicazos, etcétera, en ese sentido, ¿no? Insisto, no estoy ni a favor ni en contra, pero es lo que ha hecho diferente esta administración. Casos que antes no se llevaban a ese nivel, se llevan ahora. El otro tema, el tema de las factureras, de las empresas fantasmas, ¿no? También se ha combatido, ¿sí? En las administraciones anteriores se combatió, pero no con resultados. Yo creo que ahorita sí hay un resultado, ¿no? Y el tercer elemento que es creativo es que la autoridad fiscal ha publicado
ciertos niveles de tasa de retorno de impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto en español? Ciertos sectores de contribuyentes, lo mínimo indispensable para contribuir al gasto público, ¿no? Te ponen una tasa efectiva de contribuciones y con eso se incentiva el cumplimiento de obligación fiscal. Hay contribuyentes que lo han tomado, hay contribuyentes que no. Al final del día, a nivel federal, es lo que está pasando. Se ha hecho algo diferente, como hemos visto en los anuncios, ¿no? De parte del Servicio de Administración Tributaria, se ha subido la recaudación, ¿no? Correcto. Sí, como esto con la misma base, pero ahora pareciera ser que se están aplicando métodos más efectivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, incluso fíjate, un ejemplo que se me pasa y creo que hay que tomarlo en consideración. En las administraciones anteriores siempre se condonaban impuestos. Al principio de un sexenio, el presidente, como un acto de popularidad, decía, bueno, voy a condonar contribuciones a los contribuyentes. Por lo general eran los grandes contribuyentes, digo, las grandes empresas, en el cual el impuesto se condonaba al 80%, en las multas al 100%, que provocaba que se desistieran de los juicios de nulidad, que se desistieran de los recursos de revocación, o bien que se autocorrigieran su situación fiscal en la medida que el contribuyente esté durante el curso de auditorías, ¿no? En esta administración no fue así. En esta administración el actual presidente dice, yo no voy a proponer un decreto, no voy a emitir un decreto de una condonación de impuesto o de multas, ¿sí? Porque el contribuyente tiene que pagar lo que tiene que corresponder, ¿no? Entonces, ese punto también ha incrementado la recaudación, ¿no? Entonces, ahí vemos también una diferenciación con las administraciones anteriores. Perfecto, Arturo. De nuevo agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que todas tus intervenciones han sido súper interesantes y pues nos gustaría seguir platicando. Desafortunadamente, bueno, por el formato que tenemos, vamos a tener que parar aquí. Sin embargo, pues te dejo abierta la invitación para que volvamos a platicar más adelante. Arturo, si la audiencia tiene interés en buscarte, en seguirte, ¿cómo te pueden contactar? A través de LinkedIn, Arturo Tiburcio es mi nombre, ¿no? Por ahí podemos empezar, o bien a través del despacho, con todo gusto lo pueden hacer. Perfecto. Pues Arturo, muchas gracias. De nuevo, no sé si quieras darnos algunas palabras de cierre, despedida. Las palabras serían básicamente a los jóvenes que están estudiando, ya sea la carrera de Derecho o no, que estudien, que se preparen, porque no solamente el mundo que nos tocó vivir es muy competitivo, sino se va a poner todavía más competitivo. Tengan abierta su mente para conocer otras cosas y adicionalmente que cumplan, digamos, sus sueños. Los sueños se cumplen estudiando y echándole ganitas. Totalmente de acuerdo. Bueno, jóvenes, pues ya escucharon los sabios consejos del licenciado Tiburcio. Muchas gracias a nuestro auditorio también por acompañarnos en este episodio. Esperamos que se lleven cosas interesantes y los invitamos para nuestro próximo podcast. Gracias. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.